Hay futbolistas que llegan a un club para reforzar una plantilla, y luego están aquellos que llegan para cambiar el rumbo de un proyecto. Florian Wirtz pertenece a ese segundo grupo, después de firmar una última temporada extraordinaria con el Bayer Leverkusen, donde volvió a demostrar que era uno de los jugadores más creativos y determinantes de Europa. El Liverpool decidió apostar fuerte por él. No fue un fichaje cualquiera, fue una inversión histórica y una declaración de intenciones. El club buscaba su nuevo cerebro, al futbolista capaz de liderar una nueva era y devolver al equipo a la cima del fútbol europeo, pero abandonar la comodidad de un sistema que giraba a su alrededor para aterrizar en la Premier League significaba enfrentarse al mayor desafío de su carrera, un campeonato más físico, más rápido y mucho más exigente, donde cada fin de semana es una prueba diferente y donde las expectativas son enormes desde el primer día. Porque una cosa es brillar en Alemania y otra muy distinta hacerlo con la camiseta de Liverpool, bajo la presión de justificar un fichaje histórico. Y aquí nace la pregunta del video: ¿estamos viendo al futbolista que dominará la posición de media punta durante la próxima década? ¿O todavía le falta dar ese último paso para convertirse en el mejor del mundo? Para entender por qué Liverpool apostó tanto por Florian Wirtz, primero hay que mirar lo que hizo en su última temporada con el Bayer Leverkusen. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, Wirtz dejó de ser simplemente una joven promesa para convertirse en el auténtico director de orquesta del equipo. Cada ataque pasaba por sus botas y su influencia iba mucho más allá de las estadísticas. Sí, marcó goles y repartió asistencias, pero lo que realmente lo hacía especial era su capacidad para controlar el ritmo de los partidos. Xavi le dio total libertad para moverse entre líneas, no estaba atado a una posición fija, aparecía por el centro, caía a las bandas, retrocedía para iniciar la jugada o irrumpía en el área rival cuando nadie le esperaba. Esa movilidad constante obligaba a los defensores a tomar decisiones difíciles, generando espacios que Leverkusen aprovechaba una y otra vez. Pero quizás su mayor virtud era su inteligencia. Wirtz parecía jugar con unos segundos de ventaja respecto al resto. Sabía dónde recibir para evitar la presión, detectaba el momento exacto para girarse y encontrar el pase que rompía por completo la estructura defensiva del rival. No necesitaba muchos toques para marcar diferencias. Con una simple conducción o un pase filtrado era capaz de transformar una jugada ordinaria en una ocasión de gol. Además, tenía una habilidad poco común para acelerar el juego. Cuando el partido parecía lento o atascado, aparecía con un cambio de ritmo, un regate corto o una combinación rápida que rompía todas las líneas rivales. Esa capacidad para cambiar el ritmo de un encuentro es una de las cualidades que distingue a los futbolistas verdaderamente especiales. Su última campaña en Leverkusen fue la confirmación definitiva de que ya no era solo una promesa del fútbol alemán. Se había convertido en uno de los mediapuntas más completos, inteligentes y determinantes de Europa. Un jugador preparado para dar el salto a un gigante y demostrar que su talento podría brillar en el escenario más exigente del fútbol mundial. Pero una cosa era dominar la Bundesliga y otra muy distinta era triunfar en la Premier League. El fichaje por el Liverpool representaba el paso más importante de toda su carrera. No solo cambiaba de liga, cambiaba de contexto, de exigencia y de expectativas. Llegaba al club después de un traspaso histórico, una cifra que inevitablemente hizo que todas las miradas se posaran sobre él desde el primer día. Cada actuación sería analizada al detalle, cada partido sin marcar o asistir generaría dudas. Cuando un club invierte tanto dinero en un jugador, la paciencia suele ser mucho menor, y Wirtz lo sabía perfectamente. Además, el cambio futbolístico era enorme, la Premier League exige una intensidad constante, con partidos de ida y vuelta, presiones agresivas, un ritmo que apenas le da tiempo para pensar. Los espacios aparecen y desaparecen en cuestión de segundos, obligando a tomar decisiones mucho más rápidas que en cualquier otra competición. También debía adaptarse a un nuevo entrenador, a una idea de juego muy diferente y a compañeros con los que todavía tenía que construir automatismos. Ya no compartía el campo con un grupo que conocía de memoria sus movimientos, sino con futbolistas que también estaban acostumbrados a tener protagonismo y responsabilidades dentro del equipo. Y quizás ese era el cambio más importante de todos. En el Bayer Leverkusen gran parte del sistema ofensivo estaba diseñado para potenciar sus virtudes. Wirtz era el punto de referencia, el jugador del que todos buscaban cuando el equipo necesitaba crear peligro. En Liverpool, en cambio, llegaba un vestuario repleto de figuras donde debía aprender a convivir con otros jugadores de élite y encontrar su lugar dentro de un colectivo mucho más competitivo. Lejos de intentar hacerlo todo por sí solo, entendió que el siguiente paso en su evolución pasaba por adaptarse. Empezó a interpretar mejor cuándo acelerar el juego, cuándo aparecer entre líneas y cuándo ceder el protagonismo para beneficiar al equipo. Porque los grandes futbolistas no solo destacan por su talento, saben reinventarse cuando el escenario cambia. Y ese fue el primer gran desafío de Florian Wirtz en Inglaterra. Pero si hay algo que convierte a Florian Wirtz en un futbolista especial, no son únicamente sus estadísticas, lo que realmente lo diferencia es su manera de entender el juego. Mientras muchos mediapuntas destacan por una sola cualidad, Wirtz combina varias al mismo tiempo. Su mayor virtud es la lectura de los espacios, constantemente está escaneando el campo antes de recibir el balón, identificando dónde puede aparecer sin marca y cuál será la mejor opción para la siguiente jugada. Esa inteligencia le permite estar casi siempre a un paso por delante de sus rivales.
Otra de sus grandes fortalezas es la recepción entre líneas. Pocos jugadores son tan cómodos recibiendo de espaldas a la portería, con varios rivales alrededor. En lugar de apresurarse, él controla el balón con calma, gira en el momento justo y rompe la presión con una naturalidad sorprendente. Ese primer control suele ser suficiente para cambiar por completo el rumbo de una jugada. Y cuando encuentra espacio, aparece una de sus armas más peligrosas, el último pase. Wirtz tiene la capacidad de detectar desmarques que otros ni siquiera imaginan. No busca el pase difícil por lucirse, sino el más inteligente, el que deja a un compañero en ventaja y acerca al equipo al gol. Su visión de juego es una de las razones por las que genera tantas ocasiones de peligro. A eso se suma su capacidad para cambiar el ritmo del partido. Puede pausar una posición cuando el equipo necesita respirar, pero también acelerar el de golpe, con una conducción a una pared rápida que rompe varias líneas defensivas. Esa mezcla de calma y explosividad hace muy difícil anticipar sus movimientos. En el 1 contra 1 tampoco depende de grandes exhibiciones físicas. Su regate corto, los cambios de dirección y la facilidad para proteger el balón le permiten superar rivales en espacios reducidos. No necesita recorrer 30 metros para desequilibrar. Muchas veces le bastan 2 o 3 toques para dejar atrás a un defensor. Todo eso sería menos efectivo sin una toma de decisiones sobresaliente. Rara vez fuerza una jugada innecesaria. Sabe cuándo arriesgar, cuándo conservar la posición y cuándo acelerar el ataque. Esa madurez impropia de su edad es una de las cualidades que más valoran sus entrenadores. Y, por supuesto, está su movilidad constante. Nunca permanece quieto, cambia de posición durante todo el partido, aparece por el centro, se desplaza hacia las bandas, baja a recibir o ataca al área cuando detecta un espacio libre. Esa libertad obliga a los rivales a reajustarse continuamente y genera ventajas para todo el equipo. Lo más impresionante es que Wirtz consigue todo esto sin ser el futbolista más rápido ni el más fuerte físicamente. Su verdadero diferencial está en la velocidad con la que piensa en el juego. Mientras otros ganan metros con potencia, él los gana con inteligencia. Y en el fútbol de élite, esa capacidad para tomar la mejor decisión antes que los demás suele marcar la diferencia entre un gran jugador y uno destinado a convertirse en una estrella mundial. Lo realmente importante era comprobar qué tan rápido sería capaz de adaptarse a uno de los entornos más exigentes del fútbol mundial. Y aunque el proceso tuvo momentos de dificultad, también dejó señales de que el club acertó con su fichaje. Desde sus primeros partidos quedó claro que la Premier League exige algo diferente, los espacios son más reducidos, la presión llega antes y cada pérdida puede convertirse en una ocasión para el rival en cuestión de segundos. Durante las primeras semanas, Wirtz tuvo que acostumbrarse a tomar decisiones más rápidas y a soportar un nivel de intensidad física que pocas ligas ofrecen. Sin embargo, conforme avanzó la temporada, empezó a sentirse cada vez más cómodo, su confianza creció, sus movimientos entre líneas comenzaron a ser más naturales y esa conexión con sus compañeros fue apareciendo poco a poco. Ya no apareció un futbolista intentando adaptarse, empezaba a jugar con la personalidad que había mostrado en Leverkusen. También dejó actuaciones de mucho nivel en partidos importantes frente a rivales de máxima exigencia, demostró que no se escondía cuando el equipo más lo necesitaba, fue capaz de asumir la responsabilidad en la creación del juego, pedir constantemente el balón y encontrar soluciones incluso bajo una presión constante. Esa personalidad para competir en escenarios grandes es una de las características que separa a los buenos jugadores de las futuras estrellas. En cuanto a las cifras, su temporada fue más que positiva, sumó goles y asistencias, pero reducir su impacto únicamente a esos números sería quedarse corto. Muchas de las mejores jugadas de Liverpool nacían en sus botas. Era el futbolista que conectaba el medio campo con el ataque, el que rompía líneas con un pase, el que aceleraba las transiciones y el que daba sentido a la circulación del balón. Su influencia en la construcción ofensiva fue mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas tradicionales. Eso no significa que todo haya sido perfecto, como cualquier jugador que cambie de liga, todavía hubo aspectos a mejorar. En algunos encuentros le costó mantener la misma influencia durante los 90 minutos, especialmente frente a equipos que defendían con una intensidad muy alta. También tuvo que adaptarse a nuevas responsabilidades tácticas sin balón, entendiendo mejor cuándo presionar, cuándo cerrar espacios y cómo integrarse en un sistema colectivo mucho más exigente desde el punto de vista defensivo. Pero precisamente esto es lo más ilusionante, incluso en una temporada de adaptación, Wirtz dejó claro que ya puede marcar diferencias en uno de los clubes más grandes del mundo. Y sí, ese solo fue su primer año, y resulta inevitable preguntarse hasta dónde puede llegar cuando termine de dominar por completo el fútbol inglés y alcance su mejor versión. Después de todo lo que ha demostrado, la pregunta ya no es si Florian Wirtz tiene el talento para convertirse en el mejor mediapunta del mundo. La verdadera pregunta es si podrá mantenerse en ese nivel durante muchos años, porque llegar a la élite es difícil, pero permanecer en ella es lo que separa a los grandes jugadores de las auténticas leyendas. Hoy Wirtz ya comparte conversación con algunos de los mejores futbolistas de su generación, pero todavía compite con hombres que llevan varias temporadas rindiendo al máximo nivel. La primera gran prueba sería la constancia. Los mejores no brillan únicamente durante unos meses, son capaces de marcar diferencias temporada tras temporada, independientemente
parte del rival, del entrenador o del contexto. Mantener ese nivel de influencia año tras año será el reto más importante de su carrera. También deberá crecer como líder. En Leverkusen ya asumía mucha responsabilidad con el balón, pero en un club como Liverpool se espera algo más. Los futbolistas que aspiran a ser los mejores del mundo son aquellos que aparecen con el equipo a través de dificultades, los que transmiten confianza y son capaces de cambiar el rumbo de un partido con su personalidad, además de su calidad. Otro examen será la Champions League. En las noches europeas donde se construye el legado de los grandes futbolistas, los jugadores que dominan esa competición son los que permanecen en la memoria de los aficionados. Si Wirtz quiere ocupar ese lugar, tendrá que ser decisivo en eliminatorias, cuartos de final, semifinales y finales, enfrentándose a los mejores defensas del continente. Y por supuesto están las grandes noches, no basta con rendir frente a equipos de media tabla. Los verdaderos referentes aparecen cuando enfrente esté a un rival de máximo nivel, cuando la presión es enorme y el margen de error prácticamente no existe. Es ahí donde los mejores demuestran por qué son diferentes. Lo positivo para Wirtz es que la parte más difícil ya la tiene. El talento, la visión de juego, la inteligencia táctica y la calidad técnica están fuera de toda discusión. Son cualidades que nos enseñan y que muy pocos futbolistas poseen. Ahora el desafío es otro, convertir ese enorme potencial en un área de dominio. Si consigue mantener este nivel durante varias temporadas, liderar al Liverpool hacia los títulos importantes y convertirse en protagonista de las grandes noches europeas, dejará de ser una promesa extraordinaria para convertirse sin discusión en el mejor mediapunta del mundo. Por supuesto, el camino hacia el trono no será sencillo. Florian Wirtz pertenece a una generación repleta de talento y varios futbolistas también tienen argumentos para ser considerados los mejores en su posición. Jamal Musiala, por ejemplo, es probablemente el jugador más parecido a Wirtz. Ambos destacan por su creatividad, su capacidad para romper líneas con el balón y su facilidad para decidir partidos. Sin embargo, mientras Musiala suele desequilibrar más desde el regate y la conducción, Wirtz sobresale por su lectura del juego y por hacer mejores a todos los que lo rodean. Jude Bellingham representa otro tipo de amenaza, aunque normalmente actúa a unos metros más atrás, su influencia es enorme porque domina prácticamente todas las facetas del juego. Tiene físico, llega al área, liderazgo y una personalidad extraordinaria, pero precisamente por desempeñar un rol más completo que creativo, la comparación con Wirtz se centra más en el impacto general que en la posición de media punta. Después aparece Odegaard, uno de los organizadores más inteligentes del fútbol europeo. Su visión, su precisión en el pase y su capacidad para controlar el ritmo de los partidos lo convierten en un referente. Sin embargo, Wirtz aporta una mayor capacidad para romper líneas mediante conducciones, cambios de ritmo y medios constantes, lo que le permite ser más impredecible cerca del área rival. Y tampoco se puede ignorar a Cole Palmer. En muy poco tiempo se ha consolidado como uno de los futbolistas más decisivos de la Premier League gracias a su talento, personalidad y facilidad para producir goles y asistencias. Su capacidad para asumir responsabilidades a una edad tan joven demuestra que también tiene potencial para dominar el fútbol europeo durante muchos años. Entonces, ¿por qué Wirtz puede terminar por encima de todos? Porque reúne cualidades que muy pocos jugadores poseen al mismo tiempo. Tiene la creatividad de un organizador, la visión de un mediocampista clásico y la movilidad de un atacante moderno y una inteligencia táctica que le permite adaptarse a cualquier sistema. No depende exclusivamente de su velocidad, de su físico o de un solo recurso técnico. Entiende el juego de una manera que hace mejores a todos los que juegan a su alrededor. Si continúa evolucionando, mantiene la seguridad y la regularidad que ha mostrado en sus mejores temporadas y logra convertirse en líder futbolístico de Liverpool durante los próximos años, tendrá todo lo necesario para superar a una generación extraordinaria. Porque el talento para competir contra ellos ya lo tiene, ahora solo necesita convertir ese talento en una carrera que marque época. A lo largo de la historia han existido muchos futbolistas capaces de ganar partidos, pero muy pocos han sido capaces de cambiar la manera en la que un equipo entiende el fútbol. Esos jugadores no solo destacan por sus goles o asistencias, destacan porque hacen que todo a su alrededor funcione mejor. Hacen jugar mejor a sus compañeros, se encuentran soluciones donde nadie más las ve y convierten lo complicado en algo que parece sencillo. Florian Wirtz ya demostró en el Bayer Leverkusen que tiene ese tipo de talento. Fue el cerebro de un equipo que maravilló a Europa. El futbolista que marcaba el ritmo de cada ataque y que aparecía cuando el partido necesitaba una idea diferente. Ahora el reto es mucho mayor. En el Liverpool ya no basta con jugar bien, ahí se espera ganar la Premier League, competir por la Champions League y responder cada semana bajo una presión constante. Es el escenario donde nacen las grandes leyendas y donde muchos talentos descubren lo difícil que es mantenerse en la cima. Todo indica que Wirtz tiene las herramientas para lograrlo. Su inteligencia, su visión de juego y su capacidad para decidir partidos lo colocan entre los futbolistas más especiales de su generación. Pero el fútbol no premia únicamente el talento, premia la constancia, el carácter y la capacidad de responder cuando más importa. Si consigue convertir su enorme potencial en una regularidad absoluta, liderar a Liverpool hacia los títulos más importantes y ser decisivo en las grandes noches de Europa, la conversación cambiará por completo. Ya no discutiremos si Florian Wirtz puede convertirse en el mejor mediapunta del mundo. La verdadera pregunta será cuánto tiempo será capaz de mantenerse en ese trono. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Florian Wirtz terminará de ser el mejor mediapunta de su generación o crees que hay otro que está un paso por delante de él? Tenlo en los comentarios. Y no olvides que si te gustan este tipo de videos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte videos como este. Nos vemos en el siguiente.